Bien, entonces, esto es un ejercicio simple de, de cómo trabajamos con las dilataciones, ¿no? En este caso hemos trabajado con un coeficiente de dilatación no constante, sino que varía respecto de la temperatura. Entonces, cuando tienen esos casos, sí o sí tienen que trabajar de forma diferencial, ¿no? Sí o sí tienen que trabajar de forma diferencial. ¿Por qué? Si no, no se puede resolver, ¿no? Porque este t no es una cosa, es una variable. Bien, entonces esta integral no es tan complicada, ¿no? Entonces, haremos otro problemita más respecto a estos cambios. Bien, haremos este problemita. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto del problema que hemos resuelto? ¿Se ha entendido cómo se trabaja? Bien, así no era tan complicado también, ¿no? No era muy complicado, así que no ha sido tan difícil resolverlo. Bien, haremos el siguiente problemita que nos dice lo siguiente. A ver, ya. Entonces, el problema siguiente nos dice, la barra compuesta por dos materiales diferentes, la barra compuesta por dos materiales diferentes, cobre y aluminio, la barra compuesta por dos materiales diferentes, cobre y aluminio, está empotrada en dos paredes, está empotrada en dos paredes y está libre de tensiones a la temperatura de, está empotrada en dos paredes y está libre de tensiones a la temperatura de 40 grados centígrados. Y está libre de tensiones a la temperatura de 40 grados centígrados. Punto seguido. Si la temperatura empieza a bajar, si la temperatura empieza a bajar, si la temperatura empieza a bajar y el empotramiento en el punto P cede 0,02 centímetros, si la temperatura empieza a bajar y el empotramiento en el punto P cede 0,02 centímetros, punto seguido, determinar la temperatura mínima, determinar la temperatura mínima, determinar la temperatura mínima a la que se puede exponer toda la barra, determinar la temperatura mínima a la que se puede exponer toda la barra y que la tensión o esfuerzo en el aluminio y que la tensión o esfuerzo en el aluminio no exceda de no exceda de 19.520 newtons por centímetro cuadrado, no exceda de 19.520 newton por centímetro cuadrado, coma, asumir que la fuerza resultante, asumir que la fuerza resultante, asumir que la fuerza resultante del esfuerzo para el aluminio sea igual para el cobre. Asumir que la fuerza resultante del esfuerzo para el aluminio sea igual para el cobre. Bien, nos da la siguiente figura. A ver, voy a graficarla. Y esto es, bueno, una pregunta de examen, ¿no? Donde vamos a ver tanto esfuerzos debido a fuerzas y esfuerzo debido al cambio de temperatura, ¿ya? Bien, tenemos dos barras, nos dice una barra así. Esta barra es de cobre y tiene un área transversal de
64 centímetros cuadrados. El siguiente es una barra de aluminio. Una barra de aluminio de área 16 centímetros cuadrados. Listo. Y las longitudes, ¿no? Que son muy importantes. Me da una longitud de 30 centímetros y una longitud de 20 centímetros. Aquí está el punto P. Aquí habla de un punto P. Este es el punto P, ¿está bien? Este es el punto P. Bien. Bien, a ver, interpretaremos el enunciado. Solución. Bien. Nos dice que tenemos dos barras que están empotradas, y eso es muy importante, empotradas. ¿Qué significa empotradas? Que esta parte aquí lo voy a hacer con resaltador, esta parte, ¿no? Y esta parte están unidas a las paredes, ¿está bien? Así que si yo bajo la temperatura, si no estuvieran unidas, ¿qué va a pasar? Simplemente se va a desapoyar, ¿no? Ya no va a estar apoyado, se va a comenzar a achicar por su cuenta. Pero ahora que está empotrada, estas paredes no le dejan, si no le dejan, le sujetan, ¿no? El otro se quiere encoger y el otro no le quiere dejar, entonces hay un esfuerzo ahí, ¿no? De la barra. Están empotradas, muy importante eso. Bien, luego, ¿qué nos dice? Dice, pero cuando está empotrada y está libre de tensiones, así que no hay tensiones, no hay reacciones en las paredes, cuando la temperatura es, aquí no tenemos eso. Si la temperatura es 40 grados centígrados, me dice, no hay tensión, ¿sí? No existen tensiones, ¿ya? No existen tensiones. Pero ahora, si yo bajo la temperatura, en este caso la temperatura va a bajar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo que les he dicho, ¿no? Esto va a tender a contraerse, va a querer reducir de longitud, pero estas paredes no le van a dejar, ¿no ve? Ah, ya, pero ahora aquí también veo una condición, me dice, ahora, si el empotramiento en el punto P cede, me dice, ¿no? Lo que significa cede es que se deja, ¿no? Se contrae, ¿no? Aquí vamos a tener un delta X de cede 0.02 centímetros. Entonces, enseguida les voy a dibujar con gráficos, se va a entender mejor. Ya, entonces me pide determinar la temperatura mínima a la que se puede exponer toda la barra y que la tensión o esfuerzo en el aluminio no exceda de, ahí entonces, ¿para qué? Me dice que la tensión máxima del aluminio, ¿sí? Es 19.520 newtons por centímetro cuadrado, ¿ya? Bueno, me pide hallar la temperatura mínima, ¿no? Aquí esta es la pregunta. Hallar la temperatura mínima. Asumir que la fuerza resultante del esfuerzo para el aluminio sea igual para el cobre. Ya. Bien. Ya. No sé si se ha entendido el enunciado, pero aquí les voy a dibujar con gráficos, ahora sí. Entonces, lo que me pide es a qué temperatura puedo bajarlo sin que el esfuerzo o la tensión en el aluminio no exceda de esto, porque es su máximo. Ahora, si yo excediera de esta tensión, ¿qué va a pasar? Se va a romper el aluminio, ¿sí? Se va a romper. Sí, en simples palabras, se rompe. Entonces, yo tengo que bajar temperatura sin que se rompa el aluminio, ¿no? ¿A qué me refiero con que se rompa? No. Voy a hacer gráficas sencillas, ¿ya? Aquí vamos a hacernos un eje fijo, ya, para hacerlo más entendible. Entonces, aquí vamos a tener un eje. Porque esta pared, ¿no? Esta pared no cambia de longitud de esta pared donde está el cobre, por lo tanto, eso va a ser un eje fijo. Entonces, aquí tenemos el cobre, aquí tenemos el aluminio, ¿ya? Inicialmente están así, para que se entienda, a ver. Inicialmente están así. Esto va a ser mi eje de referencia, ¿está bien? Las paredes iniciales en sí serían eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ahora, si yo bajo la temperatura, aquí estamos a temperatura de 40 grados centígrados, y aquí no existe esfuerzos, ¿no? No existen esfuerzos, están simplemente ahí nomás dejaditos. Ahora, si yo bajo la temperatura,
si yo bajo la temperatura, lo primero que va a pasar me dice que es, como ustedes saben, cuando bajamos la temperatura, los cuerpos tienden a contraerse, ¿no? Entonces, obviamente esto se va a contraer un poquito y esto un poquito. Pero aquí tengo un dato importante. Me dice que este es el punto P, ¿no? Donde está apoyado el punto P. El punto P se deja, ¿no? Se deja de formarse, vamos a llamarlo, una distancia, ¿no? Esta distancia me dice. Ese es el punto P y ese aquí es el punto P final, en menos P', ¿ya? Se deforma esa distancia, se deja. Entonces, hasta que se deje de formar, ¿qué pasa? Es muy importante que esta parte entiendan. Entonces, ¿habrá o no tensiones? ¿Habrá tensión o no si se deja de formar? Por eso quiero que ustedes razonen. Inicialmente, a 40 grados no hay tensiones, ¿sí? Están libres las barras. Ahora, cuando yo bajo la temperatura, esto comienza a contraerse, pero me dice aquí que esta pared cede una cierta longitud, que en este caso es 0.02 centímetros. Entonces, ¿habrá tensiones o todavía no habrá tensiones? ¿Qué opinan? Sí, ¿Qué va a op- haber una tensión. No, todavía no existen tensiones, está bien, no van a existir tensiones. ¿Por qué? Porque se deja, ¿no? No hace un esfuerzo la pared, sino se deja de formar. Ahora, ¿qué pasa? Aquí viene la parte final que quiero que entiendan, ¿sí? Pero yo sigo bajando la temperatura, ¿está bien? Hasta una temperatura mínima, ¿ya? Hasta una temperatura mínima, que es lo que me pide ayer, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ya, hasta este punto, hasta que se ha deformado o hasta que ha cedido la deformación 0.02 centímetros, todavía no existen tensiones, ¿está bien? Las barras están libres. Pero una vez que esto ya para, ¿no? Ya no se deja de formar el punto P y sigo bajando las temperaturas, el cuerpo se va a intentar contraer, ¿está bien? Se va a intentar contraer, se va a intentar achicar, pero este punto ya no le deja, ¿sí? Este punto ya no se queda fijo aquí, ¿eh? El punto P' sí que se queda fijo, pero yo he bajado la temperatura, entonces aquí aparecen las tensiones. Aquí ya aparecen las tensiones. ¿Y hasta dónde va a ser la mínima? Hasta que esta tensión sea igual a la tensión máxima del aluminio, me dicen, ¿no? Sí, aluminio, ¿no? Sí, aluminio. ¿Se entiende, no? Es el proceso que va a sufrir esas barras, ¿ya? En primera instancia, a una temperatura de 40 grados no existen tensiones, ¿ya? Porque están, ahí me dice el enunciado que están normalmente apoyadas. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo bajo la temperatura, se van a comenzar a achicar, ¿no? Las barras, ¿no ven? Pero hasta que la pared va a ceder 0.02 centímetros, todavía no existen tensiones, están normales. Pero si yo llego a esa temperatura y sigo bajando la temperatura, recién ya esto va a querer achicarse, pero este punto no le deja, entonces van a aparecer tensiones. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? ¿No? Esta es así la explicación, ¿no? De lo que se va a comportar nuestras barras. Esa es la explicación rápida y sencilla. Ahora hay que hacerlo de forma de ecuaciones. ¿Sí? A ver, podemos aquí hacer directamente o podemos hacer por partes, depende de ustedes eso. Podemos directamente para no hacerla muy larga, ¿ya? Entonces, vamos a proceder, ¿ya? Entonces, lo que se tiene primeramente es, lo que yo quiero que ustedes piensen es esto, miren, para que sea lo más fácil el problemita. Ahora, si digamos esta pared no existiera, ¿qué va a pasar con las barras, según ustedes? Se van a seguir achicando, ¿no ven? Se van a achicar, achicar, achicar. Pero, a ver, aquí, ¿cómo lo explico esta parte? Ya, se van a achicar. Ahora, para comenzar a resolver el problemita, voy a hacer lo siguiente, miren, para que se entienda un poco más. Voy a hacer esto. Voy a simular que esta pared no existe, ¿está bien? Voy a simular que esa pared no existe. Si no existe esa pared, este cuerpito, aquí lo voy a hacer, sobre la última gráfica, lo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo que pasaría. Este se va a quedar hasta ahí, y este más o menos hasta ahí se quedaría. Estoy exagerando mucho, para que se entienda. Entonces, desde el inicial hasta el final habría toda esta deformación, ¿sí?
Si no existiera esa pared, un delta L. ¿Entienden esta parte? Si no existiera esta pared, aquí inicialmente no hay tensiones, por lo tanto voy a bajar temperatura hasta que seguramente voy a llegar hasta esta temperatura mínima donde voy a tener esta deformación. Si no existiera la pared, pero ojo, existe la pared, así que tengo que tener muy en cuenta eso. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a, voy a decir que ese delta L, ¿a qué hubiera sido igual? A ver si manejamos con ese delta L. ¿A qué va a ser igual ese delta L? Va a ser a la deformación del, del cobre, bueno, el módulo elástico del cobre por la longitud inicial del cobre por el delta, que es para ambos lo mismo, ¿están de acuerdo? Es lo mismo, no varía ese delta, para ambos lo mismo, más el delta del aluminio por longitud inicial del aluminio por ese delta del aluminio. Eso es lo que pasaría, ¿no? Debido a los cambios de temperatura. ¿Están de acuerdo? Es lo que pasa en función de los cambios de temperatura. Si no existiera esa pared, de esta manera se va a deformar. Si no existiera la pared. Ahora, considerando la pared, esto es con respecto a qué? A los cambios de temperatura, ¿no ven? Solamente no me estoy, no me, no- aquí no se dan cuenta, no estoy incluyendo esas tensiones que aparecen, ¿no? O va a aparecer. Solo es debido a los cambios de temperatura. ¿Se entiende esto? Lo primero que hacemos es olvidarnos de la pared, ¿sí? Entonces, si no existe pared, debido a los cambios de temperatura, esta es la deformación que va a sufrir, ¿ya? ¿Por qué estoy poniendo de esta forma? Aquí no les he explicado eso, ¿no? A ver, un pequeño paréntesis. Paréntesis. Cuando yo tengo barras, en serie lo llamaremos, en serie porque está uno después de otro, ¿no ve? En serie. Si yo los acorto ambas, ¿sí? Si yo los acorto ambas, ¿qué va a pasar? Aquí voy a tener un delta, ¿no ve? Un delta L. Ese delta, ¿qué le llamaremos? Barra A y barra B, ¿ya? Barra A y barra B. Ese delta de longitud es la suma de ambas deformaciones, ¿está bien? Va a ser la suma de delta de la longitud de A más el delta de la longitud de B. ¿Se entiende esto, no? Ahora, si yo tengo barras en paralelo, está bien, mucho ojo, tal vez puede tener un problema similar. Tengo una barra A y una barra B, más delgadita, digamos. Digamos, ambos tienen una placa, están unidos por una placa, digamos, una placa. Y esa placa yo lo deformo. Y esa placa se deforma a una cierta longitud delta L, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el delta L que se deforma va a ser lo mismo el delta L de A igual delta L de B. Porque aquí está más claro, ¿no? Porque aquí, si esto se deforma un delta, entonces como están unidos mediante una placa o están en serie, como en este caso, ambos se van a deformar lo mismo. Pero aquí viene lo importante. Entonces, cuando esto pasa, en cuanto a la fuerza, ¿no? Que perdón, la tensión que experimentan, ¿sí? Va a haber una tensión, en este caso, esto va a ser igual a la tensión de A y esto va a ser igual a la tensión de B, ¿sí? Mucho ojo en esto. No, perdón, estoy mal aquí. Fuerza, ¿ya? Si aquí aplicamos una fuerza, la fuerza aplicada va a ser la misma fuerza en A y la misma fuerza en B, ¿ya? Fuerza, ¿sí? Porque tensión es otra cosa. Y en este caso, si yo aplicar una fuerza, esa fuerza se va a repartir en ambos, va a ser la suma de la fuerza de A más la fuerza de B. O bien hemos manejado con P, no B, perdón, con P manejaremos para no equivocarnos. P, P, que es una fuerza, ¿no? P, P. Estas son las condiciones muy importantes en cuanto a barras, ¿está bien? Cuando tenemos barras en serie, que es nuestro caso, esto es en serie, entonces si yo aplico una fuerza P, la deformación que va a sufrir es igual a la suma de la deformación de A más la deformación de B.
Ahora, en cuanto a esta fuerza se distribuye tanto en A como en B, va a ser la misma, ¿está bien? Bien. En cuanto cuando están en paralelo, llamaremos paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Ambos se van a deformar lo mismo, ¿no ven? Aquí se entiende, ¿no? Aquí ambos se van a achicar lo mismo, pero la fuerza se reparte entre ambos, ¿está bien? Aquí la fuerza de respuesta de A, la fuerza de respuesta de B. Muy importante también que tener en cuenta para resolver estos tipos de problemas. Entonces, cuando tenemos en serie, esta fuerza P actúa tanto en A, y aquí también se repite, ¿no? Por acción y reacción, ¿no ven? Se aplica una fuerza, entonces la reacción va a ser la misma fuerza, por lo tanto, por el lado de B se aplica una fuerza P y por el lado de A una fuerza P. Entonces, por lo tanto, las fuerzas que aplican en ambos son las mismas, ¿no? Esto es muy importante que lo tengan bien en claro para resolver este tipo de problemas, ¿está bien? Bien, volvemos a nuestro problema. Entonces, es lo que yo he hecho aquí, miren. Suponiendo que no existiera esa pared, se van a deformar ambos. La deformación total, que es delta L, yo estoy llamando, va a ser a la suma de, esto viene siendo delta L del cobre, y esto viene siendo delta L del aluminio, ¿no? ¿De dónde saco esto? Ojo, que arriba hemos hablado, ¿no? De aquí. Como una dimensión predomina, estoy aplicando esta ecuación, ¿no ven? Entonces estoy aplicando eso. Aquí está. Entonces aquí va a ser la deformación del aluminio y del cobre, ¿no? Bien, continuaremos. Continuaremos. Entonces, esto es lo que yo me refiero. El primer paso para resolver este tipo de problemas es asumir que no hay pared. ¿Ya? No estoy asumiendo que esta pared no existe, por lo tanto, esta deformación va a ser esta. Ahora, a ver, aquí volvemos a anotar. Lo voy a factorizar, ¿no? Entonces, ese delta L va a ser, factorizamos delta T, va a ser alfa del cobre por longitud del cobre, más alfa del aluminio por longitud del aluminio. Ese delta T, ¿qué será igual ustedes creen? En este caso estoy asumiendo desde que tenemos 40 grados hasta una temperatura mínima, por lo tanto va a ser final menos inicial. En este caso va a ser temperatura final, va a ser cuando va a tener, o va a ser la temperatura mínima, que es mi incógnita, ¿no ve? Menos la temperatura inicial, que era, bien, a ver, no tenemos con datos que siempre, 40 grados centígrados. ¿Está bien? Y se dan cuenta, reemplazamos, y aquí aparece mi incógnita, ¿no? Temperatura mínima menos 40 grados centígrados por alfa del cobre más alfa del aluminio por longitud del aluminio. Bien, esto que sea ecuación 1, ¿está bien? Ecuación 1. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Es muy importante, ¿sabes? Es muy importante que esto esté claro. Estoy asumiendo que no hay pared. Ahora vamos por la otra parte. Ahora, esta deformación en nuestro caso real que tenemos aquí, ¿a qué es igual? Ahora, esto lo he hecho en cuanto a los cambios de temperatura, y esto es debido al cambio de temperatura, notaré. Temperatura. Ahora vámonos en cuanto a los esfuerzos, ¿ya? Ahora, cuando aplicamos los esfuerzos, ¿qué pasa? Y aquí nos vamos a nuestra gráfica. Ahora vamos a ver ese mismo delta L, pero debido a los esfuerzos. ¿A qué va a ser igual eso delta L? Va a ser, aquí, ¿dónde está? Aquí arriba está, aquí está, ¿ya? Esto va a ser, este delta L debido a los esfuerzos va a ser igual a ¿qué? A esta X que se deforma inicialmente, ¿sí? En sí va a ser esto, miren, aquí tenemos estas tensiones, pero ojo, esto no se deforma, ¿no ven? A ver, ¿cómo lo botamos aquí? Aquí. Entonces, esto va a ser igual a esto, miren. Va a ser a la deformación que hubiera tenido si debido a este esfuerzo, ¿sí? Pero este esfuerzo lo contrarresta, ¿no ve? Lo contrarresta. Entonces aquí vamos a tener esto en cuenta delta, un delta L primo lo llamaremos, también un delta L primo. Esto no se va a dejar, ¿no ve? Entonces, esta longitud inicial final va a ser igual a ¿qué?
ese delta L' más esa X. Un delta L' más esa longitud X. ¿Están de acuerdo? Esa es longitud X. Aquí estoy en la gráfica. En función a lo que debería de formarse, ¿no ve? Ahora, este delta L', ¿sí? ¿Qué será igual? Va a ser, como estamos en serie, ¿sí? Estamos en serie, igualmente va a ser a la suma de ambos. Aquí la delta L' va a ser a la longitud L' del cobre más la longitud L' del aluminio, ¿no ve? Lo que se deformaría, pero no se deforma porque existen esfuerzos. Y aquí vamos a manejar la ecuación que les he dicho anteriormente. Delta L debido a esfuerzos, en este caso es delta L es igual a PL, hemos dicho, ¿no? Bien, entonces para el cobre, ¿a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a la fuerza del cobre, en este caso una fuerza P, ¿sí? Por la longitud del cobre, por el módulo elástico del cobre, por el área del cobre. Y lo mismo para el aluminio. Ahora, ¿por qué estoy poniendo PP? Porque hemos dicho que cuando están en serie, esa fuerza que sufren ambos es la misma, ¿no? Es la misma fuerza es la misma fuerza que van a sufrir ambos. Bien, ahora aquí voy a aplicar esta condición que me dice aquí, ¿dónde está? Ah, aquí está la condición. Me dice que la tensión máxima del aluminio es este valor del aluminio, ¿no? Y es obvio porque se dan cuenta de estos dos materiales, ¿cuál tiene mayor tendencia a romperse? Más tiene de romperse el aluminio porque es más esbelto, ¿no? Es más delgado con relación al cobre. Por lo tanto, este va a ser, a simple vista, este es mi limitante. Entonces, en función a la ecuación que conocemos que es esta, voy a memorizar esto, es 19.000 ya. Entonces, sí ponemos, ¿no? La tensión máxima del aluminio es igual a 19.520 newtons por centímetro cuadrado, ¿sí? ¿A qué es igual? Hemos dicho tensión, es igual a fuerza sobre área. Entonces, de aquí voy a dar esa fuerza máxima. Pues la fuerza máxima de aquí despejando va a ser la tensión máxima por el área del aluminio. Entonces, reemplazamos. La tensión máxima me dice que es 19.520, ¿sí? Si lo fijamos a reemplazar, ¿está bien? Manejaremos en forma de valor, ¿está bien? Para no hacerlo más complicado con números, porque los números, como les digo, a veces nos engañan, ¿no ven? En cuanto a las unidades. Entonces, yo sé que la fuerza máxima que puede soportar el aluminio es su tensión por es el área del aluminio, que ya es dato conocido. Si nos vamos arriba, aquí ya me dice que es 16 centímetros cuadrados. Entonces, voy a reemplazar aquí y aquí y los voy a reemplazar aquí. Directamente los reemplazaremos. Entonces, ese delta L prima, aquí es igual, hemos dicho, es igual a la suma de ambos, ¿no ve? Es igual a la suma de ambos. Entonces, esa P es la misma para ambos también, hemos dicho, porque cuando estamos en serie, la fuerza que experimentan las barras son las mismas. Entonces, voy a factorizar P, factorizando P, pero P aquí es igual. P es igual a tensión máxima del aluminio por área del aluminio, ¿no ve? Factorizamos P, he factorizado P, entonces aquí vamos a tener longitud del cobre sobre módulo elástico del cobre por área del cobre, más longitud del aluminio sobre módulo elástico del aluminio por el área del aluminio. Bien, ya conozco ese delta L. Ese delta L lo empezamos aquí. Esta L aquí es igual. Este le va a ser a esto. Más ese delta X, ¿no? Ese delta X. Bien, finalmente, ¿qué puedo hacer yo?
Entonces, ya tengo la deformación que sufriría respecto al cambio de temperatura y ya conozco también esa misma deformación, pero aplicando los esfuerzos que sufren las barras, ¿no ve? Entonces los igualamos, esto que es ecuación 2, ¿no? Ecuación 2. Entonces los igualamos, 1 igual a 2. ¿Por qué estoy igualando? Porque, ojo, me estoy guiando todo en esta gráfica, ¿no ve? Inicialmente, ¿qué he hecho? Desde que estaba en la pared, he supuesto que todo eso se va a deformar. ¿Debido a qué? Debido al cambio de temperatura, ¿no ve? Que hemos callado aquí rápidamente. Ahora, ¿qué pasa si, ahora, en cuanto a los esfuerzos, inicialmente se va a deformar estito sin oponerse, pero en esta parte ya aparece, ¿no? Esta, esta se puede decir, ese delta L prima. ¿Por qué lo llamo prima? Porque no existe, ¿no ves? Delta. No existe, pero yo qué sé. Pero que sí va a existir, porque aquí va a existir un esfuerzo, una fuerza. Entonces, para que esto no se deforme, el cuerpo tiene que poner resistencia, ¿no ve? Entonces, esa resistencia está reflejada aquí, mediante esta ecuación que hemos puesto aquí, ¿no ve? Entonces, como esto no existe, tiene que haber una fuerza resistente. Entonces, aquí está la fuerza resistente P. ¿Qué esta P de dónde la saco? De la tensión máxima del aluminio que puede soportar, ¿no ve? Esa P va a ser la tensión máxima del aluminio por el área del aluminio. Entonces reemplazamos y tenemos esta ecuación. Una vez que los reemplazamos, igualamos. Finalmente, ¿qué vamos a tener? Aquí tenemos temperatura mínima menos 40 por todo esto. Aquí bajito lo voy a anotar. Esta es temperatura mínima menos 40 grados centígrados por alfa del cobre, longitud del cobre, más alfa del aluminio por longitud del aluminio. Esto es igual, lo voy a bajar, lo voy a anotar abajito, en lo que hemos hallado aquí. Tensión máxima del aluminio, área del aluminio por longitud del cobre sobre módulo elástico del cobre por el área del cobre, más longitud del aluminio sobre módulo elástico del aluminio por el área del aluminio, más ese delta X, ¿no ven? También es más ese delta X. Bien, finalmente, si se dan cuenta, la única incógnita es esta, ¿está bien? La única incógnita que me va a quedar es esta. Todo y es dato conocido. Ah, no, no les he dado, ¿no? Los datos. A ver, anótense, por favor. Creo que no les había dado los datos del... Porque eso siempre les van a dar, ¿no? Un momentito. Aquí está. Ya, entonces esto para... A ver si no, aquí directo entro, despejaré de una vez. Es la temperatura mínima que puede soportar esas barras. Esto va a pasar a dividir. Esto pasa a sumar. Finalmente va a ser lo siguiente. Uy, ya va a ser muy largo, pero va a ser temperatura máxima del aluminio, delta del aluminio, del cobre. Estoy anotando lo mismo, estoy despejando, ¿no? Ya, más ese delta X dividido. Esto pasa a dividir alfa del cobre, longitud del cobre, más alfa del aluminio por longitud del aluminio y más 40. Menos 40 más 40, ¿no? Aquí tengo algo raro. Menos 40 temperatura mínima. Bien, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Ese delta T, ¿por qué me sale? Me va a salir positivo, ¿no? Debería salir un número superior a menor a 40. A ver. Mm, Temperatura mínima va a ser
A ver, recapitulando rápidamente, esto va a pasar a dividir, está bien, las unidades. Que algo raro debería salirme un valor. Temperatura mínima. Tenemos que obtener de alguna parte, porque esto debería ser número menor a 40, ¿no? Porque estamos bajando la temperatura. A ver, algo más equivocado, ¿qué puede ser? Ya, luego vamos a verlo, a ver. Repito, recapitulando, estamos disminuyendo temperatura, se va bajando, delta L va a ser igual a lo que soporta menos esto. A ver, delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Ya, vamos a ver qué nos sale, a ver. Ya esto más les dictaré el alfa del cobre, el alfa del aluminio, el módulo elástico del cobre y el módulo elástico del aluminio son los siguientes. A ver, el alfa el E del cobre es 10.8 por 10 a la menos 10 newton sobre centímetro cuadrado. Del aluminio es 6.3 por 10 a la 10 newton por centímetro cuadrado. El alfa del cobre es 1.1 por 10 a la menos 5 grados a la menos 1. Y el del aluminio es 2.4 por 10 a la menos 5 grados por la menos 1. Bien, a ver, si alguno reemplaza, ¿qué nos da? Las áreas también son conocidas, ¿no? Las áreas, si no me equivoco, son... Ah, no, perdón, eso estoy equivocando. Esto es metro cuadrado, ¿ya? Esto está en metro cuadrado, ¿ya? Bien, a ver. Aquí hay algo raro, porque esto me va a salir un número positivo y superior a 40. Porque me sale muy superior, a ver. Ya. Si alguno va reemplazando, por favor, los datos que ya tenemos, a ver qué nos da. Ves revisando mientras yo. A ver, del inicio está bien, esto es temperatura mínima, baja. Se deforma su longitud. Ah, ya. Creo que aquí está mi error. Pero esto debería ser negativo. Negativo, a ver, reemplazamos aquí. Negativo. A ver, delta T es igual a esto. Delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. En este caso final va a ser más pequeño que el otro, está bien. Ya, esto que se queda ahí nomás. Esfuerzos es igual delta L, C delta L más X. Está bien. Delta L es igual a esto más esto. Exactamente lo mismo. Ya ver, ¿alguno ha hallado el valor? A ver, esto está bien. Esto me va a dar un valor. Ah, ya, aquí creo que está el problemita. A ver. Esta fuerza. Ah, ya.